La transición es el proceso político que se desarrolló desde la muerte de Franco hasta las elecciones generales de 1982, con el objetivo de restablecer la democracia en España. Podemos distinguir tres etapas. La primera de ellas es el gobierno de Arias Navarro. Arias Navarro era el presidente del gobierno nombrado por Franco. Le sucedió en el cargo el 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I de Borbón, que juró ante las Cortes como nuevo jefe de Estado y rey de España. La segunda etapa son los gobiernos de Adolfo Suárez, entre 1976 y 1979. Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno por el rey don Juan Carlos en 1976. Es entonces cuando se establece el régimen democrático en España. Adolfo Suárez toma diferentes medidas para conseguir que España se convierta en un país democrático. La primera medida es la legalización de los partidos políticos, con partidos como el Partido Socialista Obrero Español, la Unión de Centro Democrático o el Partido Comunista Español. En el año 1977 se celebran las primeras elecciones generales, que son ganadas por el partido de Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático. El nuevo gobierno de Suárez practicó una política de consenso con los pactos de Moncloa, que incluían reformas económicas y en los cuales se reconocían los derechos y libertades de los ciudadanos. La tercera etapa es el final de la transición, entre 1979 y el 1982, en la que se vuelve a celebrar elecciones generales, así como municipales, que son ganadas nuevamente por Adolfo Suárez frente al PSOE de Felipe González. Posteriormente, Adolfo Suárez dimitiría por la debilidad de su gobierno y la presión de los grupos terroristas como ETA. Le sucede en 1981 Leopoldo Calvo Sotelo, y fue durante su investidura cuando tuvo lugar uno de los episodios más importantes de nuestra historia moderna: el intento de golpe de Estado fallido del 23 de febrero, por el teniente coronel Tejero. La Constitución de 1978. La nueva Constitución se aprobó en el Congreso y en el Senado y fue aprobada en referéndum por la mayoría de los españoles el 6 de diciembre de 1978. Fue fruto del consenso, elaborada por una comisión de miembros de diversos partidos. Sus rasgos esenciales son que define el Estado español como un Estado social y democrático de derecho, que tiene la monarquía parlamentaria y su forma política. La corona tiene básicamente funciones representativas y el ejército queda sometido al poder civil. Reconoce la existencia de nacionalidades y regiones que pueden constituirse en comunidades autónomas. Declara que la soberanía reside en el pueblo y garantiza los derechos y libertades fundamentales. Recoge la división de poderes. Fija el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una amplia declaración de derechos y libertades. Reconoce el derecho a la huelga y a la libre sindicación. El Estado de las autonomías. El título 8 de la Constitución de 1978 regula la descentralización de ciertos poderes del Estado y posibilita la creación de comunidades autónomas. La primera preautonomía se concedió a Cataluña en 1977, regresando el antiguo dirigente republicano Josep Tarradellas. En el País Vasco, donde la situación era muy tensa dada la persistencia del terrorismo de ETA, existió una gran movilización popular en demanda de la autonomía. En 1977 se legalizó la ikurriña, bandera vasca. Se concedieron 3 amnistías y se formó el Consejo General Vasco. Comunidad de Castilla y León. Tras las elecciones de 1977, la articulación política de Castilla y León correspondió a los partidos, principalmente a UCD. En consecuencia, el proceso avanzó de forma lenta y no exenta de conflictos. En octubre de 1977 se constituyó la Asamblea de Parlamentarios de la región. En junio de 1978 se creó el Consejo General de Castilla y León, al que logró años Santander no llegaron a incorporarse. El estatuto tuvo que superar muchas dificultades, la mayoría relacionadas con la crisis de UCD y la reorganización de la derecha, que se tradujeron en los intentos secessionistas de Burgos y León. Las elecciones generales de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular, cuyo líder en este momento era José María Aznar, aunque necesitaron el apoyo de los partidos nacionalistas para gobernar. La acción de gobiernos se orientó a dar una sensación de continuidad y continuó una política social que asegurase el estado de bienestar, los sindicatos y una aproximación a los partidos nacionalistas. Tuvo lugar también un agravamiento de la cuestión vasca debido al temor de las acciones terroristas de la ETA. Respecto a la política internacional, el objetivo primordial fue la integración monetaria de España en la Europa del euro.
y en 1997 España se integró en la estructura militar de la OTAN. En cuanto a la economía, España alcanzó costos de crecimiento anual superiores al 3%, aunque se realizaron algunas reformas, como por ejemplo la privatización de empresas públicas. Las elecciones generales de marzo del 2000 fueron ganadas por el Partido Popular con la mayoría absoluta. Se iniciaron una serie de reformas de educación, como la Ley de Calidad de la Enseñanza y la Ley de Contratación Laboral en el mundo laboral. Provocaron notables protestas sociales, como una huelga general, que se llevó a cabo en el año 2002. Esto provocó un aumento de la tensión política entre el gobierno de España y el vasco. La gran tensión por la catástrofe ecológica y económica causó el hundimiento del petróleo Prestige en Galicia. En cuanto a la política exterior, el cambio radical en las alianzas exteriores, al priorizar la política de acercamiento a Estados Unidos en prejuicio del tradicional alineamiento europeo. El apoyo del gobierno de Aznar a la intervención militar de Estados Unidos en Irak en marzo de 2003 y la gran tensión por el atentado terrorista islámico el 9 de marzo de 2004, vísperas a las elecciones generales. El retorno del PSOE. Las elecciones generales del 14 de marzo del 2004 fueron ganadas por el Partido Socialista, cuyo líder en este momento era José Luis Rodríguez Zapatero, aunque esto se llevó contra todo pronóstico, ya que se creía que iba a ganar el Partido Popular. Sus medidas más importantes fueron la retirada inmediata de las tropas españolas de Irak, propiciar un proceso de paz en el País Vasco que comportó una tregua indefinida de la ETA. Esto llevó a cabo un atentado terrorista de la banda la T4 de Madrid en el aeropuerto de Barajas. Por último, impulsó una serie de medidas sociales como la ley de matrimonios homosexuales y la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Durante los últimos 20 años se han producido importantes cambios en la economía, la sociedad y la cultura española. Hoy en día, casi todos los españoles tienen acceso a un coche, los electrodomésticos básicos del hogar o el poder irse de vacaciones. Esto es debido a un incremento de la renta nacional bruta, que sitúa a España entre los 15 países más ricos del mundo. Asimismo, se ha producido la consolidación del estado del bienestar. La educación ahora es pública y obligatoria hasta los 16 años. Y la sanidad se ha generalizado. También se ha producido un importante cambio en la estructura familiar, con el aumento de las familias monoparentales, las adopciones o el matrimonio entre personas del mismo sexo. El hecho de que la mujer tenga una mayor presencia en el mundo laboral también ha permitido alcanzar una sociedad más igualitaria y tolerante. Pero todos estos cambios conllevan también unos efectos negativos, como es el envejecimiento progresivo de la población debido al brusco descenso de la tasa de natalidad.